Hola a todos, bienvenidos, ante todo bienvenidos al curso de trazados de nivel 2 de la FEDO, donde creo que habéis hecho una buena elección de haberos decididos a hacer este curso, porque creo que podemos aprender todos y sacar muy buenas conclusiones. Vais a tener buenos profesores con los cuales vais a sacar buena enseñanza. Yo soy Ángel Rojas, el director de la Escuela Española de Trazadores FEDO, y os quiero dar una pequeña introducción al curso vía vídeo online, para que os metáis en tema de trazados, os introduzcáis un poquito y ya lleguéis a la parte de presente, ya metidos en tema y con una base ya machacada, ¿no? Está claro que todos vosotros sois trazadores experimentados y que todos traéis una experiencia y que todos sabéis, pero todos vamos a aprender, hasta los mismos profesores, nada más que de recordar las cosas aprenderemos, ¿no? Pues como os he dicho antes, soy el director de la Escuela Española de Trazadores. Yo, para el que no me conozca, aprendí toda mi base de trazado, la aprendí con Martin Crolund. Hice los cursos que daba, los 3 cursos que daba, obteniendo los 3 niveles, y luego, pues a la base de convivir mucho con él en las carreras regionales, pues aprendí muchísimo a lo largo de tantos años que convivimos con él, ¿no? Llevo prácticamente en el mundillo de la orientación desde el año 1984, donde empecé a correr, y he seguido la Liga Nacional prácticamente en su totalidad desde el 1988 pues hasta 2016, que por una lesión pues tuve que ya empezar a apartarme un poquito, pero he seguido la liga y he seguido yendo a algunas carreras, ¿no? También he trazado muchas carreras de Liga Nacional, he trazado World Ranking Event y he trazado infinidad de carreras regionales. O sea, mi experiencia pues está avalada por muchos años, y yo creo que lo que mayor provecho saqué, mayor enseñanza, fue con Martin Crolund. Bueno, vamos a empezar con esta presentación, que prácticamente es algo que, en vez de explicároslo para que no me quede bloqueado y no saltarme cosas o decirlo con desorden, prácticamente las he escrito, y mediante más o menos leyéndolo pues vamos a ir viendo cositas que creo importantes de empezar a tratar con trazadores que ya conocéis esto y sabéis, ¿no? En primer lugar, como os he dicho antes, bienvenidos a este curso, que está enfocado a trazadores con experiencia, que hayan realizado trazados en competiciones oficiales, como mínimo a nivel provincial y regional. Algunos de vosotros incluso a lo mejor tenéis mayores experiencias, ¿no? Este curso está basado en el manual de trazadores FEDO, el cual tenemos que leer todos y apoyarnos en él, ¿no? Es un manual que se confeccionó sacado de múltiples publicaciones de orientación, del libro que escribió Martin Crolund, que creo que fue un libro muy interesante, donde que se hizo hace muchos años, cuando la orientación no tenía el nivel que ahora, y todavía ese libro es cátedra, vamos. Y por supuesto, esta publicación, el manual, ha salido de los reglamentos y las normativas actuales, y todo ello se consensuó con trazadores de reconocida experiencia, trazadores que han estado trazando la Liga Nacional durante muchísimos años y muy bien, los cuales todo el mundo conoce y todo el mundo sabe de su buena reputación, ¿no? Este manual no es la opinión de una persona, no está creado ni inventado, ¿no? No me lo he inventado yo, ni se ha puesto a escribirlo una persona que lo ha sacado de su imaginación o de su perspectiva del deporte. No. Es una copia del reglamento y de las mejores publicaciones de orientación. A lo largo de nuestra trayectoria en este deporte, aquí en España empezamos aprendiendo de la mano de Martin Crolund, que nos dio una enseñanza muy homogénea y de mucha calidad.
Martin Corlund convirtió lo que era una actividad militar en un deporte reglamentado, una actividad que empezaron a hacer y a practicar muchísimo los militares suecos, y de Suecia fue donde salió este deporte, y Martin Corlund fue el que cogió esa pequeña actividad y la convirtió en un deporte reglamentado, ¿no? Yo llego a pensar hasta que se le podría considerar a Martin Corlund un genio, ¿no? Porque de una actividad militar sacó un deporte que hoy en día, pues, a muchos nos apasiona, ¿no? Esta enseñanza, a lo largo del tiempo, con las variaciones en los reglamentos y las normativas que van modernizándose, van variando, y luego la flexibilidad de estos, ¿no? Estos reglamentos y estas normativas tienen que ser muy flexibles en este deporte, ¿no? Esto no es como en el fútbol, donde el campo de fútbol tiene unas dimensiones y de ahí no se puede salir, ¿no? Y donde tiene una dimensión la portería y no vale que sea más pequeña o más chica, donde incluso el balón, la pelota, tiene una presión de inflado, y como no llega a esa presión, esa pelota, o se pase, esa pelota no vale. En la orientación, como cambia tantísimo en los terrenos de juego y tenemos que adaptarnos, no tenemos más remedio porque no tenemos terrenos iguales en todos sitios, ¿no? Pues entonces los reglamentos, la IOF los hace muy flexibles, ¿no? Y nunca impone nada, ¿no? Entonces eso da lugar a una diversidad de interpretaciones muy grande entre todos los orientadores, ¿no? Que originan que la enseñanza sea muy dispar, ¿no? Cada profesor tiene su teoría, enseñando cada uno de una manera, y eso no puede ser, ¿no? Nosotros, dentro de una federación, nos tenemos que reglar por el reglamento, y luego hacemos nuestra normativa sin salirse de ese reglamento, y hacemos una normativa adaptada a lo nuestro, ¿no? Aquí en España tenemos la Federación Española y todos debemos de ir por el mismo camino. No puede uno interpretar las cosas de una manera y encima enseñarlas de una manera. Vamos a correr en una carrera en Valencia y resulta que nos encontramos una carrera que difiere mucho de lo que nos encontramos en Galicia o en Extremadura. Y que las balizas las colocan en un sitio de una manera, otros de otra, lo que no vale en un sitio sí que vale en otro. Eso no puede ser, sobre todo cuando en todo el territorio nacional organizamos carreras a nivel nacional, puntuables a nivel nacional, que vienen gente de todos sitios, y en todos sitios debe de ser más o menos igual. La única variedad debe de ser, pues, que el terreno es distinto, ¿no? Es por ello por lo que se decidió en su día regular la enseñanza y que toda estuviera basada en este manual. Por eso se creó la Escuela Española de Trazadores, ¿no? De ahí, en esa regulación, una de las primeras cosas que se hace y que choca a mucha gente es que ¿por qué para dar un curso los profesores tienen que estar autorizados por la escuela? ¿Por qué? Porque los profesores deben de haber convalidado su titulación, las que lo tenían de antes, lo deben de haber convalidado con el nuevo manual, haber visto cómo se debe de enseñar, qué es lo que vale y qué es lo que no vale, saber hacer una interpretación de las cosas homogénea, igual todo el mundo. ¿Para qué? Para que las carreras luego todo el mundo las prepare más o menos igual, y que sobre todo la enseñanza sea igual para todos. De esta manera, pues ha hecho una manera de examinarse que es mediante examen online, y el examen es igual para todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo va a tener más o menos un examen, mismo tipo de preguntas, y un examen es en las mismas condiciones, ¿no? Para que todo sea por igual. Para publicar este manual también, una vez que estaba confeccionado, se debatieron muchísimos puntos polémicos y conflictivos, ¿no? Entre muchos trazadores y muchos corredores reconocidos de alto nivel, pues se debatió muchísimas cosas, ¿no? Que daban lugar a varias interpretaciones. Se llegó a un consenso y entre todos y se hizo el manual con el consenso de todo el mundo, ¿no? Cosas como colocar un control en una curva de nivel auxiliar, se puede, no se puede, la baliza en medio de una vaguada, si se tiene que ver desde cualquier punto de la vaguada, si se pone arriba, si se pone abajo, todo eso viene en el manual, y todo eso debemos de consensuarlo con el manual, y entre todos, todo el mundo exactamente igual.
Independientemente de cómo pensemos o cómo opinemos cada uno, para trazar las carreras oficiales nos tenemos que regir siempre por el manual de trazadores. Este manual está abierto a cambios, y es más, debemos de ir renovándolo y actualizándolo a lo largo de los años, y para ello vosotros, los que vais a ser futuros trazadores nivel 2 y todos los que tienen la titulación, deben de proponer cosas que no vean bien o cosas que vean que se pueden mejorar. Pueden poner un correo a la escuela, comentarlo conmigo, hacer una propuesta de cambio, de añadir cosas nuevas. Todo eso lo podemos hacer entre todos, y creo que si lo hacemos entre todos siempre será más fácil para hacerlo mejor y que todo el mundo estemos de acuerdo, ¿no? De esta manera conseguiremos que todo ello sea igual en todas las carreras que corramos en cualquier región. Especialmente conseguiremos que las carreras Leo sean todas iguales. En todas se interpreten las cosas de forma unificada. Que si una baliza no se puede poner por debajo del nivel del suelo, por supuesto que no, también lo veremos en el manual. No se pueda poner una de otra en 60 metros o en menos distancia, que el círculo esté centrado sobre el elemento, los tramos no se hagan en sentido contrario a otras categorías, que no se pongan balizas en puntos que no estén perfectamente definidos en el mapa, en el terreno, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las veremos en el manual, las veremos a lo largo del curso, y debemos de tenerlo todo el mundo claro cómo debe de ser. Aunque uno no esté de acuerdo, le gustaría meter las balizas dentro de cuevas o en una roca, en un piso de roca donde hay agujeros que son grietas, ahí se mete una baliza y está chulísima la baliza porque la grieta... No, si el manual dice que no, es que no. Y de ahí no podemos salirnos. Con todos estos vídeos que vamos a ver, pretendemos repasar sobre todo la parte teórica, ¿no? Haciendo un poco de énfasis en todos los errores más comunes. Todos sois trazadores experimentados. Todos sabemos de trazados. Pero tenemos que tener humildad. Venimos aquí a aprender, a recordar, a repasar. Tenemos que unificar entre todos, ¿no? Tenemos que admitir lo que aquí se diga. Tenemos que conseguir que todos tengamos los mismos criterios para trazar y sobre todo para enseñar a trazar, ¿no? Vosotros vais a ser futuros profesores cuando en vuestra región se diga de hacer un curso, podéis ser profesores una vez que tengáis la titulación, pero todos tenemos que enseñar por igual. Por eso también os pido respeto hacia los profesores, ¿no? Y que algunas veces, si no estamos de acuerdo con el profesor, podemos comentar, podemos hablar, pero siempre ser humildes, porque la última palabra siempre la tiene que tener el profesor, ¿no? Algo que quiero recalcar, que es muy importante, es el no confundir ni mezclar el deporte oficial reglamentado y normalizado con variantes de otros deportes, ni con divertidos juegos y pachangas. En este deporte, en los últimos años, hemos tenido mucha gente que viene del deporte aventura, que le encanta el campo, le encanta la carrera aventura, y les ha llamado muchísimo la atención el deporte de orientación, muy parecido al deporte aventura, los raid, ¿no? Rogaine también, pero bueno, sobre todo los raid, ¿no? Y han venido a nuestro deporte gente con muchas ganas de trabajar, con muchas inquietudes, con muchas ganas de organizar, de ayudar al deporte. Se han metido a hacer cursos, se han metido a organizar, y algunas veces no dejan de tener claro que esto es un deporte reglamentado y normalizado, y no podemos mezclarlo con la aventura. El que la baliza sea una suerte encontrarla, qué difícil, ¿no? Hoy qué listo he estado para encontrarla. No, eso no puede ser. Esto está todo perfectamente matizado de cómo tiene que ser. Un error muy común es confundir trazados para entrenamientos. Hoy en día también trazamos mucho haciendo entrenamientos, y hay que provocar situaciones en los entrenamientos, primero divertidas, ¿no? Para no agotar al corredor psicológicamente, ¿no? Y luego también, pues, situaciones de presión para el competidor, ¿no? No podemos, todo eso no podemos confundirlo con los trazados de una competición oficial, ¿no? Yo puedo hacerle al corredor
entrenar en condiciones más jodidas y más difíciles que en una competición real, ¿no? ¿Para qué? Para que luego la competición le resulte más cómoda, más fácil y tenga menos errores, ¿no? Pero nunca en la competición debemos de meter esas cosas que podemos, sí que hacemos a la hora de trazar los entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos podemos trazarlos con escalas fuera de normativa, haciendo juegos para el descanso psicológico, ¿no? Para que a la gente le llame más la atención entrenar. Está claro que aunque entrenemos en escala 1-4000 en el campo o pongamos lo que pongamos, estamos trabajando la orientación y siempre va a ser entrenamiento de orientación, ¿no? También está muy de costumbre las múltiples dispersiones para juntar a los corredores, para que entre ellos se vean que uno va ganando a otro, se persigan y se presionen uno a otro. Podemos mezclarlo también esos entrenamientos con algún juego, pero nunca podemos hacerlo en una carrera oficial, ¿no? Esas dispersiones que muchas veces nos gusta hacer, siempre tiene que haber un objetivo. Cada tramo tiene que tener un objetivo y cada control tiene que tener un objetivo. No podemos tirar círculos y unirlos con líneas y eso ya es una carrera. No. Hay que buscar el objetivo. ¿Por qué llevo a un corredor de aquí a aquí? ¿Y por qué coloco este control aquí? ¿Y por qué les echo hacia otro lado, ¿no? Todo tiene que tener un objetivo. Y sobre todo tenemos que intentar no perder la esencia de este deporte, que es deporte individual. Por mucho que nos gusten los entrenamientos, juntar a gente y que se vean entre ellos, o que se crucen la gente, unos para una baliza, otros para otro, está bien, pero en cierta medida. No podemos olvidar que tenemos que perseguir siempre que el deporte sea individual. Antaño, hace muchos años, siempre perseguíamos al seguidor. En el momento que se juntaban dos corredores ya teníamos un seguidor. Acusábamos a muchos, como la caza de brujas, ¿no? Acusábamos a mucha gente sin motivo de tú has seguido, tú has hecho la carrera también porque has seguido. Y ahora es al revés. Ahora hacemos trazados intentando buscar el juntar a la gente. Y para mí, es un error. Es un error. Tenemos que buscar la individualidad. No podemos hacer que los corredores se junten. Hay que buscar que se apliquen las máximas técnicas de orientación en cada tramo. Tenemos que buscar que salga una clasificación justa y la mejor manera es que el corredor vaya solo. No se puede porque hay muchos corredores en carrera, pero sí podemos poner todo de nuestra parte a la hora de hacer los trazados para evitar que los corredores se junten y unos ayuden con otros, ¿no? Por supuesto, lo principal también tenemos que buscar que los corredores se diviertan. No podemos querer que todo el mundo compita a alto nivel. Cuando nosotros trazamos una competición oficial, en este deporte tenemos infinidad de categorías. No es lo mismo trazar un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, o me voy a lo que solemos hacer los militares, ¿no? Trazar un campeonato militar donde yo tengo dos categorías, ¿no? La de hombres y la de mujeres, ¿no? Y es una prueba oficial donde es una verdadera competición, donde la gente se ha preparado y donde no tiene por qué ser fácil, ¿no? Ahí sí que es verdad que podemos hacer sufrir un poco al corredor, podemos ponerle dificultades tanto físicas como técnicas fuertes, ¿no? En una carrera oficial eso lo podemos hacer en categorías, en las 4, 5, 8 categorías que hay muy competitivas, ¿no? Donde la gente tiene una muy buena preparación física y técnica, entonces sí que les podemos meter dureza. Pero en el resto de categorías son categorías populares, son carreras populares. Y por mucho que a alguno le cueste entender eso, es así. Son carreras populares lo que mayormente trazamos. En una liga nacional, el 70% de los recorridos son para corredores populares. Y esa gente se tiene que divertir. Vienen al campo a disfrutar del campo, a correr por la naturaleza, a pasárselo bien.
y no vienen a destrozarse, a matarse, a llegar a subir cuestas y no poder, a casi no llegar a meta, a tener que retirarse, a no encontrar balizas. Eso tenemos que cuidarlo muchísimo, porque eso es el éxito de un buen trazador, ¿no? O un mal trazador, ¿no? El tener un número elevado de errores en tarjeta y el tener tiempos estimados muy por encima de lo reglamentado es un fracaso para el trazador y un fracaso para el organizador de la prueba. En una organización el trabajo del trazador es el 80% del resultado de la organización. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, que de vosotros va a depender el que se reconozca el trabajo del resto, ¿no? Por muy bien organizado que esté todo, por mucho esfuerzo que hagan todos los organizadores, si los trazados son malos, la gente va a echar peste de todo el mundo y vais a deslucir el buen trabajo del resto de los organizadores. El descontento de los corredores será con todos. Un trazador tiene que conocer perfectamente las características de cada modalidad de carrera. Otra cosa muy importante, que yo me eche un mapa a la cara, un trazado de un recorrido y ya nada más que mirarlo por encima, ya sepa perfectamente si se trata de una carrera larga, de una carrera media, de un sprint o de un relevo. Uno de los objetivos principales a la hora de trazar una carrera es que se distinga perfectamente sus características y hay que conseguir cumplir con los tiempos estimados para los ganadores, ¿no? En el manual de trazado nos explica perfectamente cómo debe de ser cada modalidad, lo que dice la IOF, cómo debe de ser, qué es lo que tiene que tener en cuenta un trazador, qué es lo que tiene que tener en cuenta un corredor a la hora de afrontar una carrera, una modalidad de una carrera. Todo eso viene perfectamente explicado y definido en el manual, que estoy seguro que todos sabéis y todos lo conocéis, pero yo os pido, desde la escuela, desde la posición que ocupo, os pido que intentéis siempre que tracéis que la modalidad de carrera que estáis trazando se defina muy bien sus características, se vea perfectamente sus características y que cuidéis muchísimo el respetar los tiempos estimados para el ganador, ¿no? Es de vital importancia reconocer errores comunes en los trazados. O sea, tenemos que echarnos un buen trazador, se echa un mapa a la cara y ve cosas que no están bien y cosas que están muy bien, ¿no? Sabe distinguir, ¿no? Está claro que también hay que empatizar con el trazador, ¿no? Porque muchas veces nos echamos un mapa a la cara y vemos cosas que digo, pero esto cómo lo ha hecho así de mal, ¿no? Y a lo mejor en un solo recorrido, efectivamente, pues no se ve bien. Pero si nosotros juntamos todos los recorridos y vemos todo el trabajo del trazador, vemos que dicen, es que era la mejor opción, no se podía mejorar. Normalmente siempre intentamos hacer muy bien esos recorridos que son, como os he dicho antes, competitivos, ¿no? Los 4, 6, 8 recorridos que tenemos de 6, 8 categorías que son muy competitivas, intentamos en verano hacerlo muy bien y el resto de categorías pues intentamos sobre lo que tenemos ir rellenando, ir completando recorridos para otras categorías, ¿no? Es difícil hacerlo todo bien, por eso hay que empatizar con el trazador, ¿no? Aquí errores comunes, recorridos largos con tiempos excesivos, eso lo estamos viendo continuamente, lamentablemente lo estamos viendo en la Liga Nacional continuamente. Y os digo, el pasarse con los tiempos suele ser un fallo de novato. Yo lo siento muchísimo, pero es así y tengo que decirlo. Normalmente cuando eres novato siempre te pasas porque quieres coger más terreno, porque quieres, es que esto es que bonito, uy, es que esto de este tramo son preciosos, es que no sé qué, es que no sé cuánto, o es que yo he hecho la carrera y he tardado 1 hora, y a mí me sacan mis contrincantes en mi categoría, me sacan 10 minutos, esto hacen 50 minutos, tengo que alargarlo y no nos damos cuenta que estamos corriendo, sabiendo dónde están los prebalizados, conociendo la zona perfectamente, no teniendo lugar
lugar a dudas, con una decisión muy grande y se nos pasan los tiempos. Eso, si trazamos mucho, lo iremos corrigiendo, y el buen trazador y el que está al día, porque yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo sin trazar, he acertado con los tiempos muchas veces, aunque os digo que es muy difícil acertar en todos, pero he acertado muchas veces, pero porque he estado mucho tiempo seguido trazando durante una temporada, he estado continuamente trazando, entonces llega un momento que pules muchos errores y cada vez lo hacen mejor, ¿no? Si yo trazo muy bien durante una temporada, pero lo dejo durante 1 año, 2 años, no trazo, luego cuando vuelvo a trazar, pues seguro que me cuesta acertar, y sobre todo si no estoy metido en esa liga, si no estoy corriendo continuamente, pues me costará, ¿no? Luego, recorridos pasados en desnivel, por favor, las personas mayores, los mayores ya de 45, hay que cuidar mucho esos desniveles, y por supuesto los niños, ¿no? Los niños hay que cuidarlos muchísimo. Los niños, yo siempre he dicho que hasta los 16 años los chavales se tienen que quedar con ganas, tienen que llegar a meta y quedarse con ganas de correr más, de que la carrera fuera más larga, y que si lo hubieran metido más desnivel no le hubiera importado, pero hasta los 16 años hay que cuidar mucho eso. Luego, controles en lugares dudosos, ilegibles, puntos que no están bien definidos perfectamente o en el terreno o en el mapa, ¿no? Todas esas cositas debemos de cuidarlas mucho, y ya un trazador nivel 2 no puede fallar en esas cosas, ¿no? Controles muy cercanos entre sí, también mucha gente comete esos errores, un error muy común. Hay que medir muy bien las distancias de controles de distintos recorridos. La distancia, sabemos que en 60 o menos no se pueden poner, excepcionalmente, lo dice el manual, todo eso, tenéis que leerlo muy bien y cuidarlo y respetarlo, e intentar que los corredores nunca se equivoquen. Luego, en controles del mismo recorrido, el poner un control en menos de 100 metros tiene que ser, como os he dicho antes, tiene que tener un objetivo, y en menos de 100 metros no se aplica ninguna técnica de orientación, prácticamente, muy poquito se puede aplicar la técnica de orientación, o sea, en un tramo de 60-80 metros, poca orientación, poca técnica de orientación necesito para llegar a darme con la baliza en 60 metros, ¿no? Eso tiene que ser para pasar una zona obligatoria, un sitio peligroso, un punto de reenvío, el agua, el avituallamiento, cualquier cosa de esas. Sí se ponen puntos así de cortos, pero si no, ya os digo que es tontería poner puntos en menos de 100 metros, ¿no? Por supuesto, controles y rutas por zonas peligrosas, por favor, hay que eliminarlo. Tenemos que intentar, sobre todo intentar que nadie salga herido, nadie salga dañado, aparte por la responsabilidad que nos ocupa a nosotros como trazadores y al director de prueba como responsable de lo que se hace. No tenemos por qué hacer venir a la gente a disfrutar en el monte y que se vayan metidos en una ambulancia, nunca, no, tenemos que cuidar también mucho eso. Círculos sin centrar sobre el elemento, ahí tenéis en el libro cuando siempre hay que centrarlo, y excepcionalmente cuando no se centra un círculo sobre el elemento, sino se pone en el lugar donde está desplazada la baliza. La mala señalización y orientación del triángulo de salida, de eso que vemos a la gente salir y llegan al triángulo de salida y tienen que volver para atrás, o ponemos un triángulo de salida con un balizado discontinuo que supuestamente el que lo ha puesto lo ve, el corredor va mirando el mapa, no lo ve y ve que hay un camino más corto, si no llega al triángulo se lo salta, consigue ventaja sobre el que es legal y sí pasa por el triángulo. Esas cosas hay que medirlas muy bien, orientar muy bien el triángulo hacia el primer control, y que el no pasar por el triángulo de salida nunca sea una ventaja. Entonces nos podemos despreocupar, lo señalizamos bien, y el que no quiera pasar, que no pase, no va a conseguir ninguna ventaja. Eso es un error también muy, muy común. Controles muy cercanos, con tramos sin orientación, como lo he explicado antes, zonas muy recargadas de controles también, en un sitio muy poco espacio de tiempo, de terreno, el poner muchas balizas muy juntas. Hay que recapacitar y pensar y decir, a lo mejor si todos los recorridos van en el mismo sentido, si todos cogen esos controles más o menos a la misma altura de carrera, si pueden repetir, una baliza puede repetir muchos controles, y puedo quitar algunas y que pasen varios recorridos por una sola. Entonces ya me elimino balizas cercanas, ¿no? Si a un control vienen corredores de todas las direcciones, y unos al principio de carrera y otros al final, pues entonces está claro que vamos a recargar muchísimo esas balizas. Pero si lo hacemos bien, que ya lo veréis en el manual,
y os lo enseñarán los profesores cuando estéis haciendo las prácticas en la fase de presente. Veréis que no pasa nada porque muchas categorías pasen. Si pasan todos en la misma altura de carrera y todos en la misma dirección, ¿no? Repetición de controles sin objeto de orientación, acumulando corredores, es decir, pongo un control, hago un buclecito y se vuelve a pasar otra vez por el mismo control. Yo no soy partidario de esas cosas, porque lo único que hacemos es acumular corredores y que se vean corredores entrar y salir, ¿no? Y un largo etcétera de cosas que lo iremos viendo a lo largo de estas presentaciones. Tenemos que, ante todo, intentar que el trazado no tenga, vulgarmente, como se suele decir, trampas, ¿no? Los chavales muchas veces dicen, no, yo no voy a esa carrera porque este trazador suele colocar trampas, balizas muy cercanas, con el número de control muy parecido, sitios que hacen que el corredor R se equivoque sin haber cometido él ningún fallo, ¿no? Ningún error, simplemente que se la han colocado para que se equivoque, ¿no? Eso hay que intentar que el corredor no se equivoque. Si se equivoca es porque él se ha perdido, porque él no ha sabido aplicar bien las técnicas de orientación. Aquí ponemos que para ser un buen trazador es vital conocer bien este deporte y estar al día. Es importantísimo participar en competiciones, ya sea de participantes, de organizador o incluso de espectador, ¿no? Porque hay una persona que le encanta este deporte, que lo ha practicado, se ha quedado cojo casi como yo, ¿no? Y ya no lo puedes practicar. ¿Qué pasa? ¿Que ya no puedes ser trazador? Por supuesto que puedes ser trazador, pero si no lo practicas y quieres ser trazador, tienes que estar ahí, tienes que ver las competiciones, ver los mapas, comentar los trazados, ver el porqué de una cosa, porqué de otra, ver los tiempos, interesarte y estar al día de por qué han hecho este tiempo, por qué han hecho el otro, quién ha ganado, dónde has sacado ventaja, dónde ha fallado más la gente, dónde ha habido esos errores en tarjeta. Todo eso es ser un espectador activo y eso es necesario para saber trazado. También es importante haber competido con buen nivel. No hace falta haber sido un campeón de España, campeón del mundo. Simplemente con haber sido un corredor que yo siempre he estado rivalizando con mis 3 o 4 amiguetes o con 3 o 4 que siempre han estado a mi altura y he ido ahí sin preparación física, a lo mejor incluso hasta con poca capacidad o con poca técnica, pero he competido, he rivalizado, he intentado ganar a este, he intentado ganar al otro. Eso nos hace luego empatizar con el competidor a la hora de trazar, empatizar con el corredor que está luchando por ganar, y nos hace no cometer muchos errores que se cometen por eso mismo, por no empatizar con el corredor. Hay que saber, por supuesto, aplicar técnicas, tácticas, estrategias, por eso hay que haber sido corredor, ¿no? O haber un buen entrenador, ¿no? No ha corrido nunca, pero ha entrenado a chavales y los chavales le han contado, lo han comentado, pues he ido por aquí, pues no, era mejor esta ruta, esta otra ruta. Todas esas cositas es importante estar al día con ella, ¿no? Tanto en las rutas en tramos, en los controles, el saber correr simplificando, distinguir lo que es lo somero, lo preciso y sobre todo, muy importante, no confundir lo preciso con lo ilegible, ¿no? Hoy en día se hacen mapas en sitios donde hace 15 años, vamos, ni por asomo pensábamos que ahí se podría correr orientación. Pues por un mar de piedras, ¿no? Hoy en día se hacen mapas, la cartografía ya es cada vez más precisa, ¿no? Nunca la cartografía va a ser exacta, pero sí es más precisa, ya dibujamos más cosas, ¿no? Incluso ya demasiado, que hace que las cosas no sean legibles, ¿no? Cada vez se está corriendo en sitios que son más difíciles de interpretar, más difícil de correr, y por eso hay que distinguir lo que es somero y lo que es preciso, y por supuesto no confundir lo preciso con lo que es ilegible, ¿no? Hay zonas que dices tú, aquí el corredor no puede pararse a leer, no puede leer en carrera, tendría que pararse y ponerse a contar y ponerse a definir. No, estos son carreras de orientación, pero son carreras, y el corredor debe de ser capaz de leer el mapa en carrera. Muy importante, en carrera. Si en carrera no es imposible definir
todos los detalles que tiene, esas zonas hay que eludirlas y quitarlas. Un buen trazador es aquel que sabe diseñar recorridos donde los competidores disfruten, donde el resultado de las habilidades para aplicar las distintas técnicas, tácticas y estrategias de orientación combinadas con su capacidad física consigan una clasificación justa, sin influir la suerte ni la agudeza visual. Muy importante, la agudeza visual. No tenemos que convertir esto en un deporte para los que tienen una visión muchísimo mejor que otros, y mucho más cuando tenemos un deporte de veteranos. Fijaros las categorías donde hay más participación, si de 35 para arriba o de 35 para abajo. Si nosotros convertimos esto en un deporte de agudeza visual, resulta que nos iremos quedando sin los veteranos y cada vez tendremos menos gente, y si no hay veteranos, os aseguro que cada vez tendremos menos jóvenes. Por eso mismo hay que saber muy bien distinguir todas estas cosas y hacer mucho hincapié y no olvidarnos de todos esos puntos. Bueno, y con esto vamos a terminar este vídeo, y en el siguiente ya veremos ejemplos de trazados y comentarios. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo.